Hola, les quiero hablar sobre una noticia que me parece bastante interesante porque ha tomado bastante relevancia aquí en Chile, en Perú también podríamos decir, y que es un tema que vamos a tratar con más detalle a futuro sobre sus problemas migratorios, pero que ha generado una cierta dicotomía. Por un lado tenemos la opinión de los medios alternativos, podríamos decir, en YouTube, distintos medios, y por otro lado también tenemos el lado de la opinión de los medios tradicionales, que dan distintos puntos, y tiene que ver con este problema que se ha generado por esta caravana de inmigrantes que desean entrar a Chile y que se encuentran actualmente en Chacayuta, en la frontera de Perú con Chile, que son aproximadamente unas 200 personas. ¿Y cuál es el problema que ocurre con esto? Que justamente se ha empezado a hacer una discusión bastante fuerte que por un lado hay aquellos que dicen que no se tiene que dejar que entren por ningún motivo o ciertas variantes de esto y otros que dicen que principalmente los medios tradicionales y las asociaciones jesuitas en Chile y asociado en realidad a la izquierda en general, de que hay que permitirles entrar sin ningún requisito y olvidarse cualquier norma legal que haya con respecto al tema por un tema de derechos humanos, de generosidad, cosas de ese estilo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Y después voy a dar mi opinión con respecto al tema. Justamente lo que ocurrió en la práctica es que estaban esperando unas 200 personas ahí. Y lo que determinó el gobierno bajo Sebastián Piñera fue de que no les iban a permitir entrar bajo cualquier pretexto diciendo que no, que pueden entrar sin cumplir las normativas, sino que los que dijeron es que se les facilitó el tema de que saquen sus papeles y puedan hacer los trámites necesarios, pero que tenían que cumplir con los trámites respectivos. Justamente se intentó regularizar la situación porque muchos no tenían documentos y cuando cumplan los trámites respectivos se les está ayudando a entrar. Pero a cambio de hacer eso, el gobierno de Piñera anunció un cambio que entró a regir hace poco, si no me equivoco, el día de ayer para cuando ustedes estén viendo este video. Y justamente lo que se determinó a partir de esto es que ya los futuros venezolanos ya no podrán tener estos beneficios de la visa de responsabilidad democrática, en realidad ninguna de estas facilidades que había anteriormente sido decretadas por Piñera, sino que a partir de ahora se va a requerir visa consular de turista para aquellos que sean venezolanos y deseen entrar a Chile. ¿En qué consiste realmente esto? Que van a tener que sacar sin ayuda del gobierno de ningún tipo los documentos respectivos en los centros gubernamentales de Venezuela, lo que como podrán imaginar es bastante complicado. Y a partir de después de sacar esos documentos tendrán que hacer los trámites respectivos en las embajadas o en las sedes consulares de Chile para ver que se les dé la visa de turista y una vez que tengan esto se tiene también que hacer un análisis de si se les permite entrar o no, lo que significa una mayor cantidad de requisitos con respecto a lo que había anteriormente para la entrada de venezolanos. Esto debería en principio disminuir bastante la llegada de venezolanos y vamos a ver por qué un poquitito más adelante. Y otra situación que ocurre con esto es que es simplemente seguir un poco la tendencia de algo que ya se hizo en Perú, porque tanto Chile como Perú en los últimos tiempos han decidido pedir más requisitos para la llegada de estos inmigrantes venezolanos y que justamente se pongan estos controles migratorios pidiendo más requisitos y haciendo que tengan que cumplir más trámites y de tal manera impedir el acceso al país. Incluso Piñera anunció de que ya se ha puesto a disposición camiones y guardias fronterizos para que aquellos que intenten entrar a Chile sin cumplir con estos requisitos se les va a enviar de vuelta a Perú por haber incumplido las normativas respectivas para ingresar, siendo esto las normativas que ellos establecieron. ¿Y cómo ha sido la reacción que ocurrió de parte de los venezolanos que están en la frontera y de otros también? Justamente se han puesto a protestar por estas nuevas exigencias. Y uno se preguntaría por qué les molesta. Porque tal como mencioné hace unos momentos, en realidad esto hace que sea más difícil que ellos ingresen justamente al país. Porque como requiere que saquen documentos que tienen que dar las autoridades respectivas del gobierno venezolano, esto, como podrán saber, es casi imposible en la actualidad, justamente porque las autoridades venezolanas no están haciendo muchos trámites burocráticos que digamos en ese sentido, están básicamente en una situación compleja, distinta, y por lo mismo en realidad esto de empezar a pedir documentos, notarías, permisos, se puede tardar meses y algunos dicen incluso años en Venezuela, y por eso protestan, porque dicen que en la práctica, y en realidad es así, al pedir estos requisitos lo que están diciendo es no van a poder entrar sin cumplir estos requisitos de visa de turista, que no debería ser un problema para alguien de otros países, pero por la situación que ellos tienen en realidad es
impedir que ellos ingresen a Chile justamente porque no van a poder cumplir esos requisitos si no tienen ya con antelación sus papeles. Que personalmente me parece que no es algo negativo justamente porque ya hemos tenido bastantes problemas con aquellos que llegan de otros países, los inmigrantes, especialmente por los grandes números que han llegado. Y hay un tema también de cohesión social que tiene que ver con los números de personas que pueden llegar y se logren integrar. Pero sigo pensando que tanto el discurso que hay de muchos medios alternativos como el discurso que hay de los medios tradicionales sigue bajo esta lógica estatista que creo que es errónea. Porque sea la tendencia que sea, ellos dicen deberíamos hacer esto, el gobierno tiene que imponer esta normativa al resto. Por un lado, los medios tradicionales quieren que se imponga, que se hagan fronteras abiertas sin importar la opinión de la población. Y lo mismo estos otros medios alternativos que dicen se tienen que cerrar por completo sin realmente hacer una consulta tampoco a la población en general. Y yo creo que la postura correcta para aquellos que defendemos las ideas de la libertad justamente debería ser que esto no es una decisión que le corresponda a un burócrata, a un presidente, ni siquiera a un político, sino que justamente le corresponde a los mismos ciudadanos, a las personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque en realidad son ellos los que ven afectados sus propiedades. En primer lugar, deberían observar que a todos los lugares por los cuales tiene que pasar uno de estos inmigrantes y justamente sea propiedad de una persona, deberían pedirle a esos individuos que se les dé el permiso para pasar. Si no le dan permiso, no deberían poder pasar por ese territorio justamente porque cada uno es monarca de lo que es suyo. Cada uno tiene que tener ese dominio sobre su propiedad y decidir quién pasa o quién no. Misma razón por la cual yo creo que todos estos bienes públicos como las carreteras, por ejemplo, deberían ser sociedades anónimas en que cada ciudadano, por lo menos por región, por distrito, ahí se puede discutir, es propietario de un porcentaje y la administración lo hará alguien y que lo deciden los mismos propietarios que viven en la zona. Y esos mismos propietarios deberían decir por mayoría, como es en las sociedades anónimas, en una votación dentro de esa misma sociedad anónima, que sería por ejemplo la carretera u otras propiedades que actualmente son públicas, decidir ellos si es que se permite pasar o las actuaciones que se van a hacer. Pero también justamente porque más allá de lo que decide un gobernante, deben ser las mismas personas que son afectadas por esto las que deciden. De no poder hacerse que cada persona individualmente decida con su propiedad y permitir que pase, me parece que lo más razonable sería que justamente se haga a nivel nacional referéndum, elecciones que permitan este tema porque la población misma debe ser aquella que decide si reciben más o menos personas, o en niveles más locales a nivel de comuna, distritos, regiones, que ellos sean los mismos que voten ese tipo de decisiones, porque justamente son las personas las que se supone que hacen la soberanía de una nación, son ellos los que tienen un dominio sobre sus propias propiedades y por lo mismo cualquier acto que afecta lo que es suyo, su propiedad y cualquier paso por territorios que les pertenecen, por lo mismo debería ser aprobado por esas mismas personas, en vez de estar con esta lógica de imponer una cosa o la otra. Deberían ser las mismas personas individualmente o de manera colectiva con estas votaciones aquellos que deciden este tipo de práctica, que me parece que es mucho más correcto, ya que de lo contrario se impone algo sobre la población de una manera u otra, aunque me da la impresión que si se permite a la gente votar probablemente no van a dejar pasar a muchos inmigrantes, pero percepción mía, tal vez estoy completamente equivocado, pero están justamente en su legítimo derecho como individuos ejerciendo su propiedad sobre lo que es suyo de poder tomar ese tipo de decisiones, que lamentablemente en la sociedad estatista que vivimos actualmente no es posible, sino que esto corresponde a uno que otro burócrata, al presidente, los políticos, y en la mano de estas personas que tan generosamente deciden por todo lo que tenemos que hacer, en realidad ellos deciden cuál sería el futuro que se tiene que determinar con respecto a estas materias, cuando realmente deberíamos decidir nosotros. Y me parece que esa justamente es la postura correcta, pero más allá de eso que me parece que es lo ideal y a lo que se debería empujar más que nada, creo que dentro de lo que ha hecho el gobierno en el corto plazo es algo positivo esto de poner más requisitos, porque ya hemos visto cómo ha habido más problemas, particularmente me molesta cómo estamos gastando dinero público, nuestro dinero, nuestros impuestos, en servicios públicos que al final van para estas personas también. Particularmente me molesta la existencia misma de cualquier servicio estatal, pero más me molesta que impuestos nuestros vayan a servicios de personas ajenas y eso creo que es un problema. Pero esto es un primer paso que justamente pone un poco más de restricciones y veremos si esto se traduce en deportaciones, cosa que realmente dudo mucho, pero por la información entregada por el gobierno se entendería en principio de que se sacaría a estas personas que entren sin la visa de turista porque estarían de manera ilegal para devolverlos a Perú. Ahora, que Perú los acepte es otra cosa y uno se pregunta qué ocurre en ese limbo legal, pero ese es un tema que
se verá a futuro si es que llega a ocurrir ese tipo de actuaciones. Espero que les haya gustado el video y si les gusta mi contenido los invito a hacer una donación voluntaria. Abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el que pueden hacer una donación mensual por Patreon con tarjeta de crédito, una donación única por Flow con cuenta root, o pueden unirse a la comunidad del canal y de esa manera obtener ciertos beneficios como un icono especial y otros que están detallados en YouTube. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.